en cada uno de nosotros. Gracias por amarnos tanto y morir en esa cruz. Gracias porque eres un Dios que nunca falla, un Dios fiel. Gracias por esa fidelidad, Señor. Cuando decidiste venir a la tierra, te despojaste de tu deidad para venir a ser semejante a los hombres. Y en tu condición de hombre, dice tu palabra, que ahí, en esa condición, moriste en esa cruz. Te diste en propiciación por nuestros pecados, Señor, por nuestro pecado, para librarnos de esas tinieblas, de la muerte espiritual, y trasladarnos a tu reino, Señor. Estamos agradecidos por todo lo que hiciste este fin de semana, por todo lo que manifestaste, por tu poder manifestado, Señor, para aquellos necesitados, aquellos que están en tinieblas, Señor. Pudimos ver tu gracia y tu amor y tu misericordia. Señor, síguenos instruyendo en este tema glorioso del curso de Sanidad y Milagros, porque anhelamos que esa manifestación se siga manifestando a través de cada uno de nosotros, los que hemos creído en tu palabra, Señor, porque dice tu palabra que esas señales seguirán a los que creen. Y creemos que esas señales poderosas seguirán, que no pararán, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias porque vas a usar nuestras vidas para ayudar a otros, para bendecir a otros, para que otros te conozcan, Señor, puedan conocer un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios maravilloso, un Dios bueno. Gracias te damos, Cristo. Gracias por esa operatividad tuya a través de nosotros, porque eres tú actuando en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu manifestación de poder, de gracia y de amor. Gracias porque tú eres nuestro guía, maestro, el que nos dirige, el que nos enseña, el maestro por excelencia. Te damos gracias, Padre, por ese plan eterno, ese propósito eterno. Gracias porque cada día podemos entender más lo eterno en Cristo Jesús y podemos manifestarlo aquí en la tierra, Señor. Gracias porque tú eres nuestra vida, Cristo, porque tú nos habitas, porque no nos has dejado y nunca nos dejarás, Señor, para que esté todo proveído para el alma, Señor, pero también para lo que requerimos aquí para el cuerpo, Señor. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias por la larga vida, Señor. Gracias por tu palabra, porque es vida y medicina, Señor. Te adoramos, precioso Cristo, y creemos que cada día nuestra mente es renovada. En el nombre de Cristo Jesús, el alma es transformada, Señor, con este proyecto eterno que nos estás dando a conocer, Señor. Gracias por todo lo eterno que puedes manifestar a través de cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos y te exaltamos y creemos por espíritu, sabiduría y revelación, según Efesios 1:17, que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por hacernos participantes de tu naturaleza y de tu vida. Gracias por posicionarnos en esos lugares celestiales juntamente contigo. Gracias por proveernos y darnos autoridad y enseñarnos a usar esa autoridad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Cristo. Gracias por tu vida maravillosa, por todo el entendimiento que nos da, Señor, acerca de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te honramos y te adoramos, Señor, en este día, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos, Señor, y creemos que queda derribado todo argumento mental en contra del conocimiento tuyo acerca de este tema, Señor. Todo argumento queda derribado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor. Muy bien, pues ya estamos nuevamente transmitiendo bienvenidos todos, desde Jalisco, México, para cada lugar, población, ciudad donde nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Domingo 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Así como todos los jueves a las 7:50, 8 de la noche, estamos transmitiendo en vivo y estamos hablando acerca de ese tema que es tan trascendental para la Iglesia del Señor. Acerca de la operatividad del Espíritu Santo para, en primer lugar, para que personas conozcan a Cristo. Segundo, para que personas sean libres y entiendan que tenemos un Dios vivo.
un Dios poderoso y maravilloso. Entonces, vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 12 y vamos a seguir subiendo videos de todo lo que pasó el día de ayer en nuestras redes ahí. Vamos a seguir viendo videos para que más personas se motiven a poder creer en Jesucristo, para que más personas se motiven a entender que Dios es real y que está vigente y presente. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él habita en cada creyente, pero siempre estará manifestándose. Donde hay 2 o 3 en su nombre, pero también en cada creyente en lo particular. Ok, primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1. Ayer pudimos practicar lo que... ¿Cuántos servicios van? Como 51 por ahí. Nos desfasamos uno y te adelantaste en uno, creo. En la numeración de uno te adelantaste en el 49, 48, 49, por ahí, porque ya no lo vi. Entonces va uno desfasado ahorita, uno adelantado más que nada. Un número adelantado. Para que lo verifiques. Entonces, estamos ya entonces conectados. Damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, de Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve en el continente europeo y cada persona que nos va a ver también, no nada más de manera directa, sino de manera diferida, en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde estamos subiendo todos los videos acerca de este curso y de todas las enseñanzas que hemos dado desde hace ya varios años, ¿ok? Entonces, creo que este curso ha sido de mucha edificación y ha sido de gran bendición, y por eso lo pudimos ver el día de ayer. Eso fue una práctica, para muchos es algo a lo mejor increíble ver esos milagros, pero la verdad es que cuando practicamos en continuidad, continuamente estamos practicando, lo único que sucede es que se nos hace muy natural. Y creer que el Espíritu Santo siempre se va a manifestar a través de nosotros, pues es algo de que debe ser naturalmente, o sea, es decir, en continuidad, donde quiera que nos presentemos, regularmente tendría que suceder todo eso, ¿no? Así como en la época de los discípulos del primer siglo, podemos ver, por ejemplo, en el caso de Esteban, en el caso de Felipe, en el caso del apóstol Pedro, donde iba Pablo, literalmente sanaba a los enfermos y se veía mucho el poder sanador, aunque no quedó específicamente registrado todos los actos o hechos, pero sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, en Hechos 14, que liberó a un paralítico, cuando llegó a cierta ciudad, creo que por ahí era Galacia del Sur, por ahí en los Gálatas, y pudimos ver un milagro creativo donde pudo un paralítico levantarse por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese tiempo no tiene que ser la gran diferencia, no hay diferencia, porque el Espíritu de Dios que estuvo en ellos hace aproximadamente 2000 años, pues es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros, ¿no? Es el mismo Espíritu de Dios ayer, hoy y por los siglos, no debe de haber diferencia. Entonces, cuando hablamos de sanidad y milagros, hablamos con la finalidad de que la iglesia dure más años sobre la tierra, ¿ok? Muchas personas ya no toman en consideración la sanidad y los milagros porque creen que ya no lo necesitan, creen que es algo básico y rudimentario que ya no tienen que saber, creen que no es importante, creen que ya esa manifestación del Espíritu, otros dicen que cesaron, otros dicen que para qué quieren esa manifestación y están yendo con el médico, imagínense, no quieren la manifestación de la sanidad del poder del Espíritu, pero sí están acudiendo con médicos. Entonces, ¿de qué se trata, verdad? ¿A qué estamos jugando? Ok, entonces saludamos a la hermana Claudia, que nos está viendo. Un fuerte abrazo le enviamos. Y bueno, la idea esencial es seguirnos capacitando, preparando, porque entre más entendamos este tema, esta operatividad del Espíritu, pues ¿qué cree? Mayor milagro vamos a ver. Si no se ve un milagro es porque a lo mejor nosotros estamos dudando en la mente. Por eso tiene que ser una práctica continua. Okay. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice en la traducción versión Reina Valera 1960. En nueva traducción viviente también dice, no quiero, hermanos, acerca de la pregunta, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. ¿Okay?
Entonces se trata de que los corintios estaban mal entendiendo la manifestación o ignoraban la manifestación del Espíritu. Entonces, unos ahorita ignoran, ¿ok? Ayer le decía una persona me dice, ¿y cómo sanan? ¿Es el Reiki, a través del Reiki? No, le digo, no es el Reiki. Es el poder del Espíritu Santo que te va a sanar. Y ya no lo volvimos a ver a la persona, ¿no? Entonces, quería sanar por el Reiki, imagínense, y no sanar por el poder del Espíritu Santo. Qué raro las personas el día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, la próxima campaña, le informamos a todos los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, próxima campaña evangelística, sanidad y milagros va a ser el día 21, sábado 21 de febrero, usted que nos ve a través de internet, para que todo lo que ha estado escuchando juntamente con nosotros en este curso Sanidad y Milagros, pues también usted lo pueda practicar juntamente con nosotros, vea cómo opera el poder del Espíritu Santo, vea que la manifestación del poder del Espíritu Santo y cómo ministramos a los enfermos. Algunos videos los vamos a estar subiendo en el transcurso de hoy o mañana, por ahí, para que quede un poquito más una evidencia y para que sirva a ustedes que están tomando el curso juntamente con nosotros, ¿ok? Fue maravilloso el día de ayer. Un señor tenía una placa en un brazo. ¿Qué significa placa? Pues que se le dañó su hueso, ¿no? Y que le tuvieron que poner una placa. No podía levantar sus brazos, le dolía muchísimo. Y aparte no podía caminar. Un señor ya de edad avanzada. Entonces, estaba escuchando el mensaje. Adorábamos al Señor con la guitarra, pero también no dimos una prédica específica, pues, sino que adorábamos con la guitarra y en el lapso que cantábamos alabanzas, ahí damos un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, un mensaje de Cristo, que es lo importante. Y al final la persona estaba sentada en una banquita y al final pudimos ver de que casi no podía caminar, caminaba muy despacito y al rato andaba caminando recio, prácticamente casi corriendo, ¿no? Y cómo su brazo ya lo pudo levantar más y cómo se le fueron los dolores. Entonces pudimos ver el poder del Espíritu Santo, es que siempre está presente el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que necesitamos a las personas enseñarles cómo reciban la sanidad. Para eso es este curso, para instruirnos nosotros de cómo o qué hablarle a la persona para que reciba sanidad. Imagínense que le hablemos a las personas y les digamos, no, pues es que si Dios te quiere sanar, te va a sanar, y si Dios no te quiere sanar, no te va a sanar. Imagínense qué esperanza hay. ¿Qué esperanza le podemos dar al enfermo? Es que Dios siempre quiere sanar. Cristo siempre quiere sanar porque está operando a través de nosotros. Si este tema lo entendieran muchos hermanos que se dicen entendidos y que están en una plenitud según ellos, si lo entendieran ese tema, fuera impresionante. Pero hay personas que prefieren mejor estar escuchando filosofías, términos avanzados, pero no se van a lo práctico del Evangelio. Lo práctico del Evangelio es aprender a operar la manifestación de Cristo a través de los dones del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Eso es lo básico y ni siquiera han tomado lo básico, están tomando otras cosas más importantes que ir a esta humanidad que necesita de Cristo. ¿Cuántas personas no hay ahorita en los hospitales, dígame, y que necesitan conocer a Cristo? ¿Cuántas personas no están desahuciadas en una cama y que necesitan conocer de Cristo? Que tenemos un Cristo vivo y poderoso para librarlos de ese lugar, pero también para hacerlos nacer de nuevo y entrar a un reino maravilloso que es el reino de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas no hay ahorita? Por eso vamos a continuar el día 21, pero vamos a poner publicidad del día, ¿qué? 18, 19, 20, 21, como el día 18 más o menos. 3, 4 días de publicidad, porque el reino de Dios se tiene que publicar, el reino de Dios se tiene que conocer, el reino de Dios tenemos que darlo a conocer, y ahorita hay que aprovechar las redes sociales. Créanlo que es más importante poner publicidad en redes sociales que a lo mejor repartir un volante, ¿no? Un volante sí va a ayudar, pero ahorita la gente, pues imagínense cómo se la llevan viendo al loncho y a la loña y el loncho, se la llevan diciendo chistes grotescos. Pues ahí que les llegue un mensajito, ¿no? De que Cristo es el sanador, Cristo es el salvador, Cristo es la vida, Cristo es el todo. Imagínense que le llegue un mensajito ahí. Por eso hay que aprovechar las redes sociales, porque es más fácil que si usted llega con un volante, con uno que va en el celular y le da el volante, sigue en el celular. Pero si al celular le llega la información, está maravilloso. Entonces, se va a poner mejor el día 21,
Se va a poner muchísimo mejor. Vamos a ver más milagros, obviamente, porque va a haber más personas. Ahí lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Y la idea es ayudar a esta humanidad. Como yo le decía a unas personas, yo puedo ahorita estar muy a gusto viendo una serie en Netflix. Me encanta la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron viendo una película ahí de Hitler, cuando lo están ahí, cuando están derrotando a Hitler. Puedo ver una película de estos a gusto en la casa, comiéndome a lo mejor una hamburguesa, unos burritos de machaca, con un rico refresco de cola, imagínense. Bien rico, ¿no? Pero sin embargo, le dije, venimos aquí porque queremos servir a Dios y ayudarles a ustedes. Esa es nuestra intención. Y cuando el corazón del ser humano está puesto y la misericordia de Cristo y el amor está en nuestro corazón, créalo que lo único que hacemos es ayudar. Entonces se va a poner mejor el día 21, lo creemos. Pero desde el 18 vamos a estar anunciándolo. Ok, entonces vamos ahora sí a la palabra. ¿En qué nos quedamos? En que Cristo impuso las manos sobre los enfermos y sanó. Una forma, ¿va? ¿Recuerda? Ayer la mayoría fue por imposición de manos. Ayer, toda la mayoría, sí, todos fueron por imposición de manos. Y en otro, ayudando a un señor a que hiciera un acto de fe. Hicimos esas dos prácticas. Uno que hiciera un acto de fe y otro, ministrándole, poniendo las manos y que hiciera un acto de fe. Entonces, vamos a ver estos casos en Cristo Jesús. Cristo Jesús sanó a otros diciéndole, váyanse, preséntese los leprosos con el sacerdote. Y mientras iban, dice la palabra que fueron sanados. Uno es el que reaccionó, se dio cuenta que era sanado, ¿no? Algo así. Los demás no se sabe si sanaron o no. Pero lo que sí nos dimos cuenta que uno sanó y regresó. Por el que regresó nos dimos cuenta. Entonces, también hubo otro caso de imposición de manos y dando una orden. Porque Cristo Jesús entendía la autoridad del reino, entendía que la sanidad no es como, no más que nosotros tenemos que decirle a las personas que venimos a orar por los enfermos para que entiendan, ¿no? Pero ministrar a los enfermos es como suministrarles el poder del Espíritu Santo, pero siempre va a ser a través de la fe de nosotros, o sea, los que ministramos. Le vamos a decir cómo ellos puedan recibir sanidad, obviamente hablándoles de su herencia en Cristo Jesús, pero también es a través de entender nosotros la autoridad que tenemos. Recuerda el servicio pasado, eso fue de autoridad. ¿De qué manera vamos a sanar a los enfermos? Pues simple y sencillamente ordenando a la enfermedad que salga, ordenando a que el órgano se haga. Así de sencillo, porque cuando entendemos que es Cristo en nosotros y no es nosotros ordenándole a Dios que haga un milagro, es que Él siempre hace milagros. No tenemos que ordenarle. Inclusive me di cuenta que algunas personas ayer sanaron, inclusive nada más estábamos hablando la palabra, ni siquiera habíamos puesto las manos, ya habíamos checado sus vértebras, habíamos checado que tiene un pie más corto que el otro, pero cuando entendemos que tiene un pie más corto que el otro, sí lo entendemos, ¿verdad? Ministramos los pies y las manos, si tiene uno más corto que el otro, porque es una forma de sanar, pero no nada más sana de los pies y las manos o la columna, vaya. No nada más empareja la columna, sino que sanan otros órganos, se hacen órganos nuevos, se ponen riñones nuevos, se ponen pulmones nuevos, corazón nuevo, etc. Entonces cuando vimos que tiene un pie más corto que el otro, y nada más por estar hablando, ya cuando lo vimos a revisar a la persona, ya se habían emparejado sus pies. Entonces, o sea, cuando el poder del Espíritu Santo está presente, ¿por qué? Porque estamos hablando su palabra, porque estamos hablando del Cristo eterno, porque estamos hablando con autoridad, porque estamos hablando. Por eso se asombraban de Jesús. Dice, este hombre habla como que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar, porque es Cristo en nosotros el que debe hablar con autoridad. Entonces las enfermedades se echan fuera, porque no vienen de Dios, porque vienen como una opresión del enemigo y porque aparte las enfermedades no es parte del plan de Dios, ¿ok? Entonces vimos el caso de varios paralíticos. Por ejemplo, Marcos 2.11. Vamos a ver Marcos 2.11. Marcos capítulo 2, versículo 11, por favor.
Estamos viendo el caso de dar una orden al enfermo y el enfermo creyendo obedece. Esa es una forma de ministrar sanidad, ¿ok? Dando una orden al enfermo y el enfermo creyendo y obedeciendo a la orden, de eso se trata. Es decir, hablándole al enfermo, no a la enfermedad. En este caso es hablarle al enfermo, no a la enfermedad, ¿ok? Es otra manera en que el Señor Jesucristo sanó, hablándole al enfermo, no a la enfermedad. Es decir, que accionar la fe es ponerla en movimiento, una fe efectiva, una fe en movimiento, creyendo que ya soy sano, aunque los síntomas sigan ahí. Es el caso de los leprosos, ¿recuerda? Ellos creyeron a la palabra de Jesús y ellos accionaron y caminaron en ello, ¿recuerda? Que lo vimos. Entonces, cuando ellos caminaron en la palabra que les dio Jesús, caminaron en esa palabra, cuando iban rumbo al sacerdote fueron sanados, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver este caso del paralítico, Marcos 2:11. Insisto, es dándole una orden al enfermo, al enfermo, y el enfermo creyendo obedece a la orden, ¿ok? No es hablándole a la enfermedad, es hablándole al enfermo para que haga un acto de fe. Marcos capítulo 2, versículo 11, por favor. ¿Qué dice? A ti te digo, levántate. Un poquito más, vamos a ver más atrás. Marcos 2:11. A ver, vamos a ver un poquito más atrás para leer. Marcos capítulo 2, versículo 11. Ahorita vamos a abrir aquí la Biblia. Marcos capítulo 2, versículo 11. Estamos hablando que este curso tiene un 95% o 98% de efectividad, ¿ok? Ayer, ¿cuánta efectividad cree que hubo ayer? Yo creo que hubo el 100% el día de ayer. El 100% hubo efectividad el día de ayer. Entonces no hubo un 98, no hubo un 95, hubo un 100% de efectividad en la administración. Si hubo un 100% de efectividad, significa que entre más entendamos la operatividad de Cristo a través de los dones del Espíritu en nosotros, Cristo en nosotros operando los dones del Espíritu, cómo opera el Espíritu Santo, cómo obra la fe, cómo podemos inyectarle esa fe a la persona, vaya, a través de la palabra, que escuche la palabra, porque hay una fe en el enfermo que es la fe que viene por el oír. Hay una fe en el que ministra, que no es la fe que viene por el oír, es entender la fe de Cristo que opera a través de nosotros. Es muy diferente a la fe que viene por el oír. El enfermo tiene que oír el mensaje acerca de Cristo, lo que Cristo pagó en la cruz, el consumado y todos los efectos del consumado, para que él entienda que ya es sano por la llave de Jesús. Y cuando él entiende que ya es sano, y aquí vamos a ver un caso, en Marcos capítulo 2, versículo 11, pero vamos a leer un poquito antes, ¿no? Jesús sana a un paralítico, dice. Entró Jesús otra vez, del versículo 1, en Cafarnaúm. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es decir, Jesús sí tenía casa, ¿eh? Para los que creen que no tenía de dónde recostar su cabeza. Eso lo dijo cuando iba a Jerusalén en camino. Y Cafarnaúm era una ciudad marítima, ¿sabía? Es decir, su casa estaba cerca de la playa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba. ¿Qué les predicaba Jesús? La palabra. Muchos cuando dicen es que Jesús es el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra de Dios y la palabra era con Dios. Y ya no quieren entender lo que está escrito en la palabra de Dios, que está en la Biblia, escrita en la Biblia, en ese conjunto de libros. Muchos dicen, no, ¿para qué estudio la Biblia? Porque ahí no viene la palabra de Dios. La Biblia solamente es un manual que me llevó a Cristo, porque Cristo es la palabra o el verbo.
Entonces, ¿para qué quiero saber lo que está escrito ahí? Si el Cristo es el verbo y ya tengo Cristo en mi corazón, ¿para qué quiero la Biblia? Algo así, ¿no? Pura lo que son cosas locas eso, porque no tiene sentido nada de eso. Son cosas locas. Aquel que dice que la Biblia es un manual y no entiende que ahí está la palabra que salió de la boca de Dios, aparte que Cristo es el verbo. ¿Por qué lo dijo Juan? Porque había un grupo pagano o una religión pagana que se llama el estoicismo. El estoicismo, ellos creían que el verbo era el universo, que el verbo era un ser único, universal. Entonces, como ellos creían que el verbo era otra X, no un ser supremo, y no era Jesucristo, pues ahora Juan les dice, señores, ese verbo en el que ustedes creen es Jesucristo. Siempre fue con Dios, estaba con Dios y Él era Dios. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué? Porque había una religión del estoicismo que ellos creían que hablaban acerca del logos, pues el logos. Creían que el logos, y ellos mencionaban al logos como un ser supremo. Entonces Juan le dice, no es el logos, Cristo es el logos del cual ustedes creen como ser supremo. Por eso vamos a entender, y hay otra confusión, hay muchísima confusión respecto al Cristo como el verbo, no se entiende. Como Cristo es el verbo, está en mi corazón, ¿para qué quiero lo que está escrito? Imagínense, qué pensamiento tan absurdo, ¿no? Creer que como Cristo es el verbo y el verbo ya lo tengo aquí, creo que lo que es y lo que Dios habló aquí en la escritura no tiene ni un sentido según unas personas. Claro que tiene todo sentido porque mire, Marcos capítulo 2, que dice que predicaba a Cristo. Ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba, ¿qué dice? La palabra. ¿Cuál palabra? Pues la palabra que hablaba acerca de él, ¿no? Obviamente. Pero también la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque allá en el Éxodo decía, yo soy Yahvé Rafa, tu sanador. ¿No entiende? ¿Qué predicaban la mayoría de los que vivieron? Por ejemplo, Esteban, cuando fue al concilio, predicaba todo lo que pasó a Israel por aquel tiempo, predicaba. Para culminar en Cristo. ¿Qué predicaba Pablo? A los judíos en las sinagogas, pues les predicaba todos sus antecedentes, pero también concluía en Jesucristo, del cual apuntaban todos los profetas, los salmos, la ley de Moisés, todo eso apuntaba a Cristo. Pero también debemos de entender que hay otras palabras que habló Dios. Por ejemplo, habló de Cristo en el Antiguo Testamento, Isaías 53, 4 y 5. Habló en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2, 24, dice que por sus heridas fuimos sanados. ¿Ok? Está hablando de Cristo ahí, sí, pero si nosotros esa palabra por su llaga fuimos sanados, no sale por nuestra boca, jamás usted va a poder recibir sanidad, porque es algo que usted lo cree en su corazón. Creo que Jesús llevó mis enfermedades y mis dolores y ahora yo creo que recibo sanidad, pero la habla con su boca porque la fe cree y la fe habla. ¿Ok? La fe cree y cuando cree la fe habla lo que cree. Y cuando hablamos lo que creemos, entonces hay una manifestación del poder de Dios aquí. ¿Ok? Hay una manifestación del poder de Dios. Entonces es muy importante entender todo esto porque Cristo hablaba la palabra, ¿ok? Marcos 2, versículo. Y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Ok? Este caso es muy importante entender. Muchas personas o personas que no entienden exactamente acerca de cómo Cristo sanaba, que no dependía de la soberanía divina, dependía de que la persona creyera la sanidad, creyera en el sanador. Entonces una persona discutía acerca de ese texto bíblico y decía que ese hombre no sanó por su fe, que ese hombre sanó por la fe de sus amigos, porque irrumpieron el techo de una casa para meterlo. Imagínense donde estaba Jesús. Y esa fue la gran fe de los amigos. Entonces dice, pero el paralítico no tuvo fe. Por eso Cristo nada más sana a los que Él quiere. No depende de la fe del que crea para sanar, sino que Jesús va a sanar solamente porque es Dios encarnado y Él va a sanar al que Él quiera.
no depende de la fe, va a sanar a quien Él quiera. Entonces, si esa fuera una realidad basada en este pasaje bíblico que estamos leyendo, entonces nos vamos a dar cuenta que tuvo que intervenir la fe de la persona enferma, ¿no? Imagínense, te vamos a cargar, imagínense de 2 pisos, ¿no? Filigonio, te vamos a cargar por el 2º piso. Si el filigonio no tiene fe y lo van a subir en camilla a través de una cuerda, pura nada se subía. ¿Estamos entendiendo? No, pues me voy a caer y me van a matar estos. Si estamos de acuerdo que tuvo que tener fe para dejarse cargar por el techo y meterlo por ahí. Porque imagínense si se cae, pues se mata. Ok, entonces dice, versículo, era la casa y se juntaron muchos y no cabían en la casa. ¿Qué hicieron estos hombres? Traían a un paralítico que era cargado por 4. Vinieron a él trayendo un paralítico, versículo 4, Marcos 2:4. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y luego versículo 5, mire, al ver la fe de quién, de ellos, pregunto, ¿excluye al enfermo? La pregunta es, ¿excluye al enfermo o habla en plural? Viendo la fe de todos. Pero hay personas que por querer desvirtuar que la sanidad es algo que se recibe por la fe y que no depende de Dios el ser sanado, sino porque Dios ya lo sanó por sus llagas hace 2000 años. Ahora depende del enfermo que crea lo que ya se proveyó por gracia hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahí por la llaga de Jesús fuimos sanados. Es un derecho legal para todo creyente y no creyente inclusive, para que crea, para que venga Cristo, el que no cree en Cristo Jesús, para que reciban sanidad ellos por algo que ya se pagó en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas personas, como le digo, dicen que no, aquí no fue la fe del enfermo, me decía una persona. Ya ves, fue la fe de los 4, pero está hablando en plural, ¿no? ¿Vio la fe de quién? Plural. Entonces, ¿en qué momento se excluyó al enfermo ahí? Dígame, ¿en qué momento? Pero hay personas que lamentablemente pues malinterpretan porque quieren pues incluir su teología, su forma, su doctrina en el texto bíblico, incluirle la doctrina a nosotros o nuestro propio dogma a un texto bíblico sin que el texto bíblico no lo diga. Sí, es grave, ¿no? Es grave eso. No debemos de hacer nosotros eso. Entonces ahí dice, viendo la fe de ellos, plural. ¿Dijo a quién? Al paralítico. Ahora bien, ahí viene ahora, si queremos conocer un poquito más el paralítico tenía que creer, bueno, también podemos verlo. ¿A quién le dirigió ahora las palabras estas? Al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A quién se dirigió entonces? Al paralítico. Entonces esas palabras de Jesús fueron ya dirigidas al paralítico. Aquí el asunto es que el que escuchó esas palabras fue el paralítico. ¿Qué entendió el paralítico? Bueno, que ya Jesús le perdonaba sus pecados. Obviamente el perdón pleno no venía porque Cristo no había ido a la cruz. El perdón. Entonces, pero ahí tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir? Dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decir a quién? Al paralítico. ¿Ok? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se da cuenta? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Entonces ya Jesús está dando una orden. Toma tu lecho y estamos de acuerdo que él le dio una orden. ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdonan los pecados o toma tu lecho y anda? O sea, ya está dando una orden Jesús. Toma tu lecho y anda nuevamente está dirigida
a esas personas, para que escucharan a esas personas lo que cavilaban en su corazón, pero también está dirigida al paralítico, toma tu lecho y anda, ¿estamos de acuerdo? Y luego versículo 10. Entonces son cosas que escuchó el paralítico, por eso el paralítico tuvo que creer. Que creer que la palabra de Jesús. A ti te digo, versículo 11, levántate, ahora mira, toma tu lecho y vete a tu casa. Se da cuenta que ahí no echó fuera la enfermedad de parálisis, ni le impuso manos, solamente le dio una orden. ¿A quién? No le dio una orden a la parálisis. ¿A quién le dio la orden? Al paralítico. Entonces muchas maneras de que van a sanar los enfermos, ni siquiera va a ser la imposición de manos. Por eso este curso está muy completo. Por eso llevamos más de 50 videos de enseñanzas. ¿Por qué? Porque incluye todo. Desde antecedentes históricos, desde continuidad de los dones de sanidades y milagros por toda la historia de la iglesia primitiva, la iglesia actual, la iglesia de la Edad Media, etcétera. O sea, lleva bastante información, desvirtuando obviamente algunos textos bíblicos que usa el cesacionista, que dice que ya los dones no están vigentes. No sé qué hubiera hecho un cesacionista en una campaña como la que fuimos ayer, no sé qué hubiera hecho. Imagínense qué hubiera hecho. O algunos cesacionistas que son cesacionistas, se le llama moderados. Moderados porque creen todavía que Dios hace milagros, pero creen que los hace en su soberanía cuando Él quiere, o sea, no siempre, pues. Por eso ellos siempre son cesacionistas moderados y ellos dicen que se haga tu voluntad, Señor. ¿Se ha dado cuenta que el día de ayer nunca dije que se haga tu voluntad? Nunca mencioné. Ministramos enfermos y ordenamos en nombre de Cristo Jesús que se hicieran un músculos, tendones, huesos nuevos, ahí donde había un implante de metal. Ordenamos ahí que se hiciera un milagro, que se hicieran huesos nuevos. Y ayudamos al que estaba todo dañado. No sé si la palabra se puede entender, tullido. ¿Entendemos la palabra tullido? Sí, ¿verdad? ¿Qué significa un tullido? Uno que está literalmente como paralizado a sus pies y que camina penitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Pues no puede caminar porque está todo dañado a sus pies. Y esa persona andaba caminando rapidísimo. Esos videos creo que quedaron grabados. Ahí los tiene la pastora, grabados. Los vamos a subir a Facebook para que quede no nada más una evidencia del poder de Dios. No nada más una evidencia de que Dios todavía y siempre seguirá haciendo milagros y sanidades. Y que es parte de la operatividad de Cristo aquí en la tierra a través de la iglesia. Ok, saludamos a la hermana Alexa y saludamos a el pastor Férico Lara y la pastora Alma Lara desde Portland, Oregon. Le mandamos un abrazote. Okay. Entonces, es importante esta operatividad de Cristo, aprender cómo opera Cristo a través de nosotros. Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, conviccionado de que el Señor va a hacer el milagro. Pues es que es el que va a hacer el milagro. Nosotros cooperamos con Cristo nada más, cooperamos con el Espíritu de Dios para que Él haga el milagro. Y cuando estemos hablando de palabra, con la pura palabra muchas personas van a sanar, otros con la imposición de manos, otra poniéndolo a hacer un acto de fe. ¿Qué fue lo que hizo aquí Jesús? Le dijo a él, se dirigió a él: levántate, toma tu lecho y... Es otra manera de ministrar, ¿se ha dado cuenta? Versículo 12, Marcos 2:12. Entonces, ¿qué pasó? Él se levantó enseguida. ¿Estamos de acuerdo? Él se levantó enseguida. ¿Qué pasa si el paralítico no obedece a la voz de Jesús? ¿Se hubiera sanado? Pues no hubiera sanado, sencillo. Por eso muchas personas no sanan, porque cuando se les dice hacer el acto de fe no lo quieren hacer. Muchas personas no sanan, Y va a haber de todo tipo de personas, En las campañas vamos a encontrar muchas personas, de todo tipo. Va a haber personas que le va a dar un volante, lo van a rechazar, al rato van a tirar el volante con el cual iban a, imagínense. Le dan un volante para que pero no puede haber una brujita por ahí que dicen que
Doña Gila está sanando allá en el Salto. Doña Gila así se llamaba con la que yo iba antes de ser creyente, ¿no? Antes de tener a Cristo en mi corazón. Doña Gila está en el Salto, en alguna casa, no, ¿cómo le puedo decir? No se puede anunciar y que cobra 200 o 300 pesos porque la gente ahí está encima. Y cuando lo vamos a sanar gratis y vamos a llevarlos a un lugar para que sanen, no. Inclusive parte del anuncio que se puso, personas dijeron, vienen de tal religión y ¿cuánto van a cobrar? Así preguntaron, ¿cuánto van a cobrar? Si le hubiera dicho que no veníamos, que no éramos de esa religión y que le íbamos a cobrar 500 pesos, crea lo que hubiera estado. Qué rara la gente, ¿no? O sea, quieren pagar por algo que se nos dio gratuitamente. Quieren pagar por algo que se nos dio gratuitamente. Es un poder superior del Espíritu de Dios. Y cuando uno le dice que van a sanar por el Espíritu Santo, no lo creen. ¿Cuánto van a cobrar? La verdad es que si uno fuera grandalla y de esos largos, pues qué, pues ¿sabes qué? No somos de ninguna, y la verdad es que no somos de ninguna religión, ¿estamos de acuerdo? No somos de ninguna religión. Pero más que nada vivimos y somos de un reino, somos de Jesucristo, ¿ok? Eso es importante entenderlo, no somos de ninguna religión. Somos hijos de Dios que administramos lo espiritual aquí y manifestamos el poder del Espíritu de Dios, ¿ok? Eso somos, la iglesia de Cristo, eso somos. Los hijos de Dios que manifiestan al Cristo eterno, esos somos, ¿okay? Los que manifestamos un reino aquí en la tierra. Entonces, importante que nosotros podamos entender todo esto, porque nos vamos a encontrar, digo, personas de todo. Personas que quieren pagar por la sanidad. Si hubiéramos ido a otro, le digo, bueno, ve y páganos 500, sí, son 500 pesos, ve, y ya que está ahí, va a sanar y todo. No le hubiéramos cobrado nada, obviamente, pero nada más para que fuera, ¿no? Por lo menos. Ya que ve el poder sanador sanando a uno o otro, por lo menos decir, pues recibo sanidad, ¿no creen? Y a la hora, no, pues fue gratuito, pero era para que fueras. Pero no, hay personas que rechazan, quieren pagar, si no cobran, pues creen que no van a sanar. ¿Verdad? Dice, ¿cómo me van a sanar gratis? Pues es gratis, ¿no? Así como la salvación es gratis, la sanidad es gratis. Y aparte, pues tienes que ser de cierta religión, imagínate, un chamán de cierta religión, chamán, sí, porque hay ciertas religiones que tienen chamanes dentro de, ¿no? Una religión que tiene chamanes dentro y aparte cobra por sus servicios, ahí sí van, y me da risa las personas, ¿no? Y otra persona que me pregunta que si tenía que sanar por el Reiki, que si era de Reiki, no se trata de Reiki, se trata del poder del Espíritu Santo que te va a sanar. Y como se trataba del Espíritu Santo y la gente está tan incrédula, o su mente son tan incrédulas ahorita en la actualidad, que ya no creen en el poder de Dios, pues dice, ¿cómo el Espíritu Santo me va a sanar? Yo quería por el Reiki, pues, imagínense. ¿Cómo el Espíritu Santo me va a sanar? Porque, imagínense, o sea, creer que una técnica china va a sanar, pero no creer que el Espíritu Santo va a sanar. Está como raro, ¿no? ¿No creen que Jesucristo va a sanar? Sí está rara. A la otra me voy a llevar un plumaje aquí así como vestido como tipo azteca. Y un vestido de manta. Y me voy a sentar en una silla y aquí sanamos a los enfermos. Y me voy a llevar unos huevos cocidos ahí para que comérmelos ahí, ¿no? Ya que vean los huevos ahí y con un penacho, ¿cómo se llaman esas cosas así? Un penacho acá y un vestido de la pastora, uno de esos guangotes así largos, blanco, sentado en una silla y con varias sillas así para que la gente haga fila. Créalo que van a llegar muchísimas personas ahí. Es que yo me doy cuenta cuando inclusive en los tianguis se ponen quiroprácticos, no, sobadores, que quiroprácticos ni que nada. Y ahí andan a la persona agarrándola de la parte de aquí de la cadera
Y luego poniéndole al lado, agarrar la padera y haciéndole así, trácale a la columna. Dios mío, los dejan paralíticos esa gente. Eso no saben ni siquiera de qué manera se arreglan las columnas. La columna no se arregla así, se tiene que enderezar hacia arriba, no hacia los lados. Y estas personas agarran y trácatela, que porque truenan creen que están aliviando a la gente. Lo que no saben es que están dañando sus vértebras lumbares y dorsales. Malísimo eso. Sin embargo, va la gente a los tianguis a que porque ponen una mesita que los truenen. Y muchas veces los dejan peor, ¿eh? En muchos de los casos los dejan peor. Entonces, la verdad es que le digo, ahorita el mundo está un poquito volteado. Prefieren que los sane las técnicas chinas o algún chamán por ahí a que los... Imagínense, no me quiero ver con un penacho arriba y con un vestido blanco sentado ahí, ¿no? Llegó el gran búfalo, cabeza de caballo, algo así, ¿no? A sanar a los enfermos. Y todo me pongo, agarro ceniza, a ver dónde agarramos ceniza y alguien que esté haciendo carne asada, y me pongo eso. Aquí, y luego todo se cae. Y de alguna manera me maquillan ahí para que me vea más morenón ahí, ¿no? Algo así. El gran búfalo, cabeza de caballo. Viene a sanar a los enfermos. Y no, claro que va a haber filas. ¿Mande? No, pues nada más yo. Van a querer. No, está muy impresionante. Las personas están raros, ¿no? Pero bueno, hay que seguir ayudando a esta humanidad. Hay que hacerlo en amor. Porque el Señor nos amó en amor, ¿no? Él nos amó, Él nos salvó, nos liberó a nosotros con su gran amor. Y ese amor tenemos que expresarlo a estas personas. Si supieran todo el poder del Espíritu Santo que está disponible para ellos. Si supieran. No trataría, o por lo menos que hay personas que deberían de por lo menos vengo a experimentar ese poder que me estás hablando, ¿no? Pero hay personas que ya ponen un tope y dicen, no, déjame con mi religión. Y hay otros que dicen, pues, tratan a Lucas, ¿no? Nos tratan a Lucas. Entonces ya vimos el caso. ¿Cuál fue el caso de este que sanó? Levántate, toma tu lecho, anda. Entonces, ¿qué hizo el enfermo? Actuó en esa palabra, es decir, la fe de él creyó la palabra. Eso se llama fe. ¿Cuál fue la palabra? Cristo dio la orden, él dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero imagínense uno que la mente la tiene tan perturbada por tanto tiempo que está enfermo o paralítico. Imagínense que iba a decir, ¿cómo me voy a levantar, Jesús? ¿Que no ves en cómo estoy? Pero ¿qué hizo el paralítico? Comenzó a intentar a levantarse y por eso se levantó. ¿Ok? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal. Fíjese. Y pensar que ahorita es muy común para nosotros ver milagros y sanidades. Y esos que estaban ahí, la gente que está reunida con Jesús, porque muchos, obviamente no había gentiles ahí, la mayoría eran judíos. Era gente pobre del vulgo, vaya, gente que tenía pobreza extrema, que no tenían alimento en sus casas. Por eso muchos seguían a Jesús, por la pobreza extrema que tenían. Pero Él en su misericordia les dio alimento, ¿no? Él en su gran misericordia y amor les ayudaba sanándolos. Ese es el amor de Cristo que debe estar en nosotros ahorita. Entonces se levantó, pero la manera de que sanó esta persona, saludamos aquí también a Sandra Berenice Gómez Signoret, le enviamos un abrazo, un saludo, acá desde Jalisco, desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos en la zona del Salto, cerquita del aeropuerto. Entonces se considera que es Salto aquí, ¿no? Pero cuando decimos Salto, el Salto, aquí es parte del municipio de Salto, pero estamos lejos del Salto, ¿no? De la ciudad del Salto. Le enviamos un abrazo a Sandra Berenice. Ok, entonces hay un poder sanador. Ayer lo pudimos ver y vamos a estar subiendo ya los videos de todos los milagros que vimos ayer, pues de 100%, ¿no? Yo creo 100% que todos sanaron. Y vamos a empezar a subir ya los videos.
Y el próximo es 21 otra vez, 21 de febrero otra vez en el Salto. Y la persona preguntará, ¿por qué en el Salto? Bueno, porque ahí nos dan oportunidades, ¿no? De permisos y eso. Si alguien desea que vayamos a su comunidad, con mucho gusto, pues nos puede preparar el lugar en alguna cancha donde nos diga que aquí no hay problema, que vayamos nosotros a llevar una campaña de sanidad y milagros, que nos diga aquí en esta cancha yo les consigo este lugar para que ustedes vengan. Llevamos un equipo de sonido, adoramos y alabamos al Señor y luego comienzan a verse los milagros, ¿no? Si alguien quisiera de esa manera, pues vamos a algún lugar por ahí despejado que invite a unos vecinos y con mucho gusto vamos a hacer un evento por allá de sanidad y milagros. Entonces aquí Jesús le dio la orden al paralítico, no le dio la orden a la enfermedad. No reprendió a la enfermedad, no le impuso manos, sino le dijo al paralítico que él realizara ese acto de fe y Jesús dio la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Dio la palabra, dio la orden y el enfermo obedeció y se levantó. Esa es otra forma de ministrar. Vamos a ver ahora el caso de la hija de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 39, por favor. Saludos a la hermana Ingrid también, que nos está viendo por acá, de Jalisco. Un fuerte abrazo, bendecida en Cristo Jesús. Ok, entonces, otro caso más. Juan capítulo 5, versículo. Vamos a leer desde el versículo 22, por favor. Estando Jesús junto al mar, vino uno de los principales de la sinagoga. De los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Primer acto de fe. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué hizo este hombre? Se postró a los pies de Jesús. Significa que ya venía con una actitud de adoración. Se postró a sus pies. Segundo, 22. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba 23. Y le rogaba mucho diciendo, es otro acto de fe. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea, ¿qué dice? Para que sea salva. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué creía este hombre? Que Jesús imponía las manos sobre los enfermos y sanaban, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Como que era muy común en su ministerio imponer manos. Aunque sanó, en el caso del paralítico lo sanó solamente dándole la orden al paralítico para que se levantara. En este caso, ¿cuál era el caso? Bueno, este hombre, Jairo, que creo al parecer era un hombre principal de la sinagoga, es decir, puede ser uno encargado de una sinagoga, algo así, ¿no? Pero era judío y yo quiero pensar que era fariseo, aunque no lo dice específicamente. Entonces, ¿qué dice? Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Okay? Aquí estaba hablando de, pues que no muriera, porque estaba ya agonizando, imagínense. ¿Cómo va a haber sido el ruego y el clamor de este hombre porque su hija estaba agonizando literal, ¿no? Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud, es decir, él sí fue con este hombre, con Jairo, ¿no? No como en el caso del centurión romano, que no fue, solamente di la palabra de mi siervo sanará. Pero Jairo creía que por la imposición de manos iba a sanar, iba a ser libre su hija de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le digo que depende. Aquí estamos viendo los casos muy diferentes, ¿no? En Lucas 7 sanó al siervo de un centurión romano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por la fe del centurión romano, que dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Porque entendió la autoridad de la palabra, entendió la autoridad de Jesús, entendió que la fe del Hijo se manifestaba a través de la palabra con autoridad.
Entonces di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué pasó? Su siervo sanó a través de la palabra que dijo Jesús. Porque entendía, él decía, yo digo, ve, ven, ve y va. A sus siervos, él entendía que la enfermedad iba a salir porque Jesús iba a dar una orden. Y entendió Jesús que era una de las fe más grandes que él había visto, más que las del propio Israel. ¿Ok? Ahora bien, en este caso, en aquel caso sanó porque el centurión romano dijo, di la palabra. En este caso, ¿qué quería este hombre? ¿Qué quería este hombre? Que impusiera las manos sobre su hija. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Espíritu no sana, el Espíritu no va a sanar a alguien de acuerdo como nosotros queremos. El Espíritu va a sanar como la persona cree que va a recibir sanidad. ¿Sí estamos entendiendo eso? O sea, yo puedo llegar y ponerle las manos en la cabeza a una persona, pero de esa manera no va a sanar. La persona a lo mejor está esperando que yo le dé una orden y diga, camine aquí para allá. O la persona está esperando a lo mejor no que le ponga mi mano en la cabeza, sino que a lo mejor muchos utilizan el símbolo del aceite, pues. En muchos casos o contextos cristianos. Imagínense, llego y él cree que a lo mejor una botellita de aceite le va a sanar. Me ha tocado ministrar a una persona sorda, a una señora ya mayor, sorda de un oído, ya la ciencia médica decía que ya no servía ese oído. Entonces, ¿qué hice? Solamente por instrucción del Espíritu Santo agarré un vaso con agua, tomé un pedazo de papel, lo hice bolita y le dije, mira, en esa agua está el poder y la unción del Espíritu de Dios para sanar tus oídos. Así es que yo voy a mojar este papel con esa agua y ese poder del Espíritu de Dios va a librarte y te va a poner un órgano auditivo nuevo. Le puse aquí el papel con agua y al lapso de un tiempo empezamos a platicar de otras cosas. Se nos olvidó ya incluso que tenía el papel ahí en el oído, y ya cuando se lo quitamos la persona recibió sanidad. Creo que esa parte de cuando sanó de esa manera creo que fue instantáneo, no, si mal no recuerdo fue instantáneo, o al tercer, cuarto día ella dice que se destapó su oído, solamente dijo se destapó mi oído y comenzó a oír perfectamente. Entonces ella sanó a través de un símbolo, ¿cómo le puedo decir? Un punto de contacto, muchos dicen son puntos de contacto. Y este Jairo creía que su hija iba a ser sanada a través de la imposición de manos, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces que Jesús y Cristo Jesús y el Espíritu de Dios solamente van a liberar a las personas conforme ellos creen. Por eso él decía, conforme a tu fe te sea hecho. O sea, es decir, como tú crees que vas a recibir sanidad, de esa manera la vas a recibir. No como yo te la voy a dar, porque mi poder está dispuesto siempre para ti. Pero de cómo vas a recibir tú, cómo vas a creer que vas a recibir. Y es trascendental todo esto. Por eso nosotros tenemos que utilizar las diferentes formas en que utilizó Jesús para sanar a los enfermos. Obviamente que la básica, la clásica, la básica es la imposición de manos. Y creo yo que es la más efectiva que hemos utilizado. Pero he utilizado otras donde le digo a un joven que tenía dañado las vértebras lumbares y le dije, da 3 saltos. ¿Quiere recibir sanidad? Sí, pues brinca 3 veces. Y di, soy sano en el nombre que hizo Jesús. 3 veces brincó y ya cuando se verificó sus vértebras, se verificó sus pies, ya se le había ido el dolor y se había quedado totalmente sano. Y yo no lo toqué ni nada, ¿no? Por eso le digo que hay muchas formas de. Yo solamente le di a esa orden, a este joven fue en Mazatlán, Sinaloa, le di la orden, da 3 brincos y di soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Y ya, dio 3 brincos y estaba totalmente sano. Pero ya hemos utilizado todos estos métodos, los hemos utilizado. Allá cuando fuimos a Tlaxcala utilizamos la sombra de Pedrín. ¿Se ha escuchado de la sombra de Pedrín? Del apóstol Pedro, pues. Que los enfermos sanaban por la sombra de Pedro. ¿No has escuchado? ¿No has escuchado, Gemela, tú tampoco? Bueno. Los enfermos sanaban por la sombra de Pedro. Dice que ponían los enfermos, no sé, a los lados de la calle, yo creo ahí, para que a lo menos la sombra de Pedro les tocara y los sanara. También ese lo hemos experimentado. En Tlaxcala dijimos a una persona, mira,
tenía problemas le dolían ¿cómo le puedo decir? La columna dañada totalmente. No sé si era lumbalgia, no sé qué era, hernia de disco y no sé qué problemas tenía. Y le dije, mira, pero obviamente primero le checamos, ¿no? Bueno, ok. Entonces, mira, cuando pase mi sombra, no va a ser mi sombra el que te va a sanar, va a ser Cristo el que te va a sanar, pero cuando pase mi sombra por encima de ti, entonces vas a recibir la sanidad. ¿Y qué creo que pasó? Pues pasó mi sombra por ahí, pasó mi sombra encima de ella y me regresé hacia atrás y pasó de regreso tras la sombra. Ahora por favor verifíquenle sus pies y dime si el dolor se te fue. Y sí, sus pies se emparejaron y su dolor se quitó por la sombra de su servidor. Pero yo no creo que yo sea el superungido, ¿estamos de acuerdo? Si no es Cristo el que me habita, Cristo el que me habita es la sombra de Cristo que pasó por encima de la persona. Cuando entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que no somos nosotros los superungidos. Nos damos cuenta que es Cristo en mí actuando y diciéndole, cuando pase mi sombra, que es Cristo en mí, entonces tú vas a ser sanada. Y pasó mi sombra de ida y de regreso y estaba totalmente sana. ¿Sí entendemos esa parte? Digo, para luego que no se anden creyendo muchos de que digan, ay, el superungido, hay que agarrar el saco y tirárselo a las personas a ver si sana. Capaz que muchos iban a sanar así, digo, no lo dudo. Es que cada persona que va a sanar de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras van a sanar, pero ya eso ya lo probamos, pues no es algo como que digan, no es algo como que digamos, no es como algo que digamos que no ha sucedido. Ya también experimentamos lo de la sombra que dice en el libro de los Hechos. A través de Pedro, decía que la gente le creía tanto en lo que Pedro podía hacer, o el Espíritu Santo a través de Pedro, que ponían a los enfermos acostados ahí, no sé si cerca de la calle o por toda la calle. Y cuando a menos la sombra de Pedro les tocara, o sea que ya no tenía Pedro ni siquiera la oportunidad y el tiempo de irles sin poner las manos. ¿Se da cuenta? O sea, a lo mejor tanto trabajo tenía en el ministerial el apóstol Pedro que a lo mejor ya no alcanzaba a ponerle las manos a todos. Y dice, bueno, aunque sea la sombra, Pedro, aunque sea la sombra. Qué maravilloso fuera así, ¿no? Pero ya lo vivimos nosotros y lo podemos experimentar en el momento que en una campaña, en este caso fue una campaña con hermanos ya creyentes, ¿no? Que invitaron personas que no eran creyentes, pero hermanos creyentes en una congregación, pero no sé si creo que ya era creyente la persona, ¿no? En el que pasó la sombra. Ya la persona ya era creyente, ya era hija de Dios, pues. Y pasó la sombra y pues sanó. No sé si puede ser así, pero o sea, en el caso de Pedro, por ejemplo, era persona que ya estaba esperando a Pedro. Ya estaban predispuestos, conviccionados de que si Pedro iba a pasar por ahí iban a sanar. Sí me suena a entender. O sea, eran creyentes ya, pues. En este caso era una hermana en Cristo, la que pasó la sombra de su servidor y sanó. Pero ya lo experimentamos, pues, o sea, para que entendamos, o sea, no se trataba de Pedro, se trataba de Cristo en Pedro. Se trataba del poder del Espíritu Santo en Pedro, así yo lo creo también. No se trata de mí ni de mi sombra. ¿Qué puede hacer mi sombra? Pues no, sin el Señor no hace nada una sombra, ¿no? Más que darle poquita sombra a la Chelsea cuando tiene calor ahí. Ok. Esto es poderoso. Pues tú estás grande. Esto es poderoso. Lo que estoy hablando es poderoso, Imagínense qué va a pensar, o sea, imagínense una persona que nunca me hizo sanidad. ¿Cómo va a pasar mi sombra y lo va a sanar? Se escandalizan. O hay personas que plano no creen, pues ¿cómo van a sanar a enfermos si ni siquiera tú crees que tu sombra puede sanarlos? Porque no es tu sombra, es Cristo en ti. Pero cuando entendemos que es Cristo en mí, pues óyeme, ¿qué? Pues es Cristo el que lo va a sanar, ¿yo qué? O sea, la persona creyó que por la sombra me iba a sanar, pues sanó, porque le expliqué, es Cristo, es la sombra de Cristo en mí. Por eso dice que cuando somos revestidos de poder del Espíritu de Dios, de lo alto, entonces hay toda una vestidura del Señor, que
alrededor nuestro, para que me entiendan. No nada más es Cristo habitando en mí. Por eso dice en Lucas 24:49, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos. Y eso está hablando de un vestido literal. Un vestido literal del poder de Dios en nosotros. Por eso cuando imponemos manos, en muchos de los casos yo siento el poder de Dios que está corriendo por mis manos. En muchos de los casos yo siento el poder de Dios que está corriendo por mis manos. Entonces, es Cristo en mí. Así de sencillo. Porque nosotros ni una gloria podemos tener de eso. Ni una gloria. Entonces nos quedamos en 5:39 ya para terminar. 5 minutos. 5 minutos. Nos quedamos en Marcos 5, versículo ¿qué? Bueno, ya en el 24 empieza el caso de la mujer con flujo de sangre, ¿no? Pero ahí no vamos a ver el flujo de sangre, sino nos regresamos nuevamente. En otras palabras, se entretuvo en ese momento porque había una multitud, ¿estamos de acuerdo? Había una multitud que apretaba a Jesús. ¿Por qué cree que apretaban a Jesús? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que lo apretaban? Pues querían recibir sanidad de Él. Querían recibir el poder de Dios. Querían recibir algo de parte de Él. ¿Ok? O sea, no está mal las personas que buscan a Jesús para recibir algo. Hay muchos que dicen, ay, muchos buscan a Jesús para recibir algo. Bueno, es que Él así decidió. Él decidió proveer sanidad y milagros para la gente. Entonces, ahora imagínense, gente que se acerca para recibir sanidad y milagros, bueno, ¿eso qué importa si Él así lo decidió? ¿Quién soy yo para decir, ay, nada más buscan a Jesús porque quieren ser sanados? Bueno, es un parte inicial para luego comenzar a entender y a creer y a seguir a Cristo, ¿no? Versículo, entonces, nos quedamos en 35, no vamos a ir al 35 porque no vamos a ver el caso de la mujer con flujo de sangre, mientras ahí lo entretuvieron, para que usted me entienda, lo entretuvieron ahí. Mientras él aún hablaba, es decir, predicaba a Cristo, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo, ¿qué dice? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús luego oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque la niña ya estaba muerta, literal. Por eso, ¿qué fue lo que le dijo? Cree en tu corazón. ¿Qué le dijo? No temas, solamente cree. O sea, lo contrario a creer, ¿qué cree que es? El temor. Es todo lo contrario. Por eso siempre insistimos en estar oyendo la palabra. Por eso siempre que ministramos a un enfermo y sana, le decimos, oye, sigue oyendo la palabra. Conéctate en nuestros videos, escucha lo que estamos enseñando, porque eso te va a dar una seguridad, una garantía de que no venga el temor a tu corazón y creas que el milagro que te hizo el Espíritu Santo, creas que realmente fue una realidad y que la enfermedad no va a regresar, que la enfermedad no tiene por qué sentir ningún síntoma extra después de la misma enfermedad. Pues digo a las personas, oye, conéctate, domingo tenemos enseñanza. A las personas del sábado les dimos volantes para que se conectaran y escucharan. Porque si no escuchan la palabra, viene el temor y ¿qué cree? Les hace creer que no recibieron nada. Y si creen que no recibieron nada, muchas veces, muchas de las enfermedades se manifiestan otra vez. Y es lamentable eso. Entonces, no temas, cree solamente. ¿Se ha dado cuenta? 37, Marcos 5:37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, los que creían nada más, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino, ¿qué dice? Duerme, ¿se da cuenta? Versículo 40. Entonces, sacando todos, ¿por qué cree que sacó a todos? Por incrédulos. Muchas veces donde hay incrédulos, a lo mejor no hay que ministrar sanidad, porque puede haber muchos incrédulos,
Entonces aquí, ¿qué hizo? Sacó a los incrédulos en el versículo 40. Mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como Pedro, Jacobo y Juan vieron todos los milagros que hizo Jesús, pues era muy fácil para Pedro sanar a los enfermos. Entonces, Jesús habla en fe y dice, ¿por qué alborota? La niña no está muerta, sino duerme. Y los que estaban con él, entró a la casa con la niña, pero también ¿con quién? Con el padre y a la madre. Entonces, ¿por quién tenía que resucitar a esa niña? ¿Por quién? Por la fe de los padres, ¿estamos de acuerdo? Pues era ilógico que sanara por la fe de la niña, porque la niña estaba muerta, ¿no? O sea, son casos excepcionales donde Cristo sanó, principalmente cuando hay niños pequeños, que no dependen de la fe de sus padres, dependen de la fe de sus padres, no de la fe de ellos, porque muchas veces los niños no creen. Entonces van a sanar porque por la fe de sus padres. En este caso era la fe de los padres. Son casos muy excepcionales donde Cristo sí liberó, o en este caso resucitó a la niña, pero por la fe de los padres. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas personas discuten eso y dicen, ya ves, Cristo no sanó a todos por la fe de ellos. Pues era ilógico que sanaron a muertos, ¿no? Era ilógico, no tiene ni un sentido. ¿Qué dice entonces? Pero también en el versículo 40 dice, cuando le dijo no está muerta la niña sino que duerme, dice que se burlaban de él. ¿Por qué los echó fuera a todos? Por incrédulos y porque se burlaban, porque dijo que la niña no estaba muerta sino que dormía. Cristo actúa en la fe del Hijo, era la fe del Hijo en Jesucristo, obrando, era la fe del Hijo de Dios, obrando a él diciendo, oye, yo estoy viendo por fe que está libre, que está sana. No que está muerta, sino que duerme nada más. O sea, ya iba en fe, actuando en esa fe el Señor. ¿Y qué dice? Versículo. Entonces lo sacó porque se burlaban de él. ¿Estamos de acuerdo? Por incrédulos. Versículo 41. Y tomando la mano a la niña, le dijo, ¿qué? Bueno, un poquito antes, ¿no? Creo que es el 40, ¿no? Se burlaron de él, dice. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y los que con él estaban, entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, ¿qué le dijo? Estamos entendiendo que es por la fe de los papás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero no nada más estaba la fe de los papás operativa, pero la fe de Cristo, es decir, la fe del Hijo, la fe de Dios en Cristo Jesús, en otras palabras, ¿qué fue lo que expresó? Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, ¿qué? Estamos de acuerdo que ahí lo que sucedió en ese caso fue que dio una orden Jesús y impuso las manos y dio una orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Volvamos a ver. Tomó la mano de la niña, imposición de manos. ¿Qué más? ¿Y qué más dice? Tomó la mano de la niña y le dijo, es decir, dio una orden. Tomó la mano, imposición de manos y dio la orden. Niña, a ti te digo, levántate. ¿Estamos de acuerdo? Niña, a ti te digo, levántate. Entonces aquí ordenó a una persona que estaba muerta. Niña, a ti te digo, levántate. Imposición de manos y dando una orden a un muerto, imagínense. Digo, esos son tips para que entendamos que muertos, aún que están en el ataúd, pueden ser resucitados. Pero muchos no resucitan porque los familiares no son una bola de incrédulos. Yo una vez le dije a una persona, tenía ya muerta la persona en la caja, y le dije, oye, puedes resucitar tu niña, el Señor puede resucitar a tu hija. Y cuando le dije, ¿qué cree? Se rió. Como si está zafado, está todo torailo, como decimos allá, está todo perturbado la mente. ¿Cómo va a resucitar mi hija? O sea, es lo que le digo, hay personas que no entienden el poder de Dios.
Si a veces se le hace complicado que alguien sane de un problema de columna, o que el Señor le ponga un órgano, pues se les hace difícil. O imagínense que resucite una persona. Ya había pagado, ya había hecho los gastos de la funeraria y todo, obviamente, pues ya estaban resignados a que se tenía que morir. Pero yo creía que podía ser resucitado. Un hombre llamado Smith Wigglesworth resucitó como, no sé si 15, 20, 19 muertos. Algo así. Muchísimos muertos resucitó. Pero ¿qué cree? Iba y a un muerto lo puso contra la pared y dijo: espíritu, regresa a este hombre. Y se cayó y otra vez puso o sea, imagínense agarrar al muerto y ponerlo contra la pared. Aquí, ¿qué hizo Jesús? Dio una orden. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús habla y da una orden, la muerte es más grande la palabra de Cristo, la autoridad y la palabra de Cristo, que la propia muerte que pueda tener una persona aprisionada en ese cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo la persona? El espíritu había exhalado y el espíritu regresó otra vez a la persona. Por una orden de Jesús. A ti te digo, levántate. Ahí tiene un tips muy bueno para los que nos ven por internet, que son de otros países, otros lugares y que tienen algún familiar enfermo. Ahí tiene un tips. Antes de ir ¿qué es lo que hace la persona? El médico dice: se nos fue la filigonia. Y ahí empieza la gente a llorar y a llorar, como estaban los que están ahí. ¿Se acuerdan que están ahí llorando? Señores, no está muerto, solamente duerme. Que llegue alguien, ¿no? Su servidor, usted. No está muerto, señor, nada más duerme. Y luego se empiezan a burlar. Pues ¿cómo se va a levantar de entre los muertos si ellos mismos no lo creen? Pues se rieron de mí. Le salió una sonrisita con ¿Cómo se va a resucitar? Pues si yo lo creo, le digo, ¿tú lo crees? Pues no, se rió. Una sonrisita le salió nada más. Pues ¿cómo se va a levantar? Pues niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña, ¿qué dice? Se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Se da cuenta? Impresionante. Póngase, pédeme gracias al Señor. Impresionante. La verdad es que si no empezamos con lo más básico, ministrando a los enfermos, y viendo que salen órganos nuevos, órganos se restauran, huesos se ponen. Una niña que andaba quebrada de un tobillo, andaba quebrada esa niña, ¿verdad? Andaba quebrada la niña. Allá en Tlaxcala estaba quebrada de sus rodillas, su tobillo. Quebrada, literal. Se le ministró y en media hora después, 45, más o menos unas 40, 50 minutos después, andaba cargando mesas. Y andaba caminando como si nada. Literal, lo que estaba quebrado ahí, el Señor le puso un hueso nuevo. Si no empezamos con lo básico, y peor esos burladores de que, ay, los milagros son solamente emocionalismo, ay, los milagros son los milagreros y chamanes, ay, los milagros ya no están vigentes, ay, que nada más piensan en milagros, que Dios supliendo mi necesidad, o para qué ministras a los enfermos y de todos se van a volver a morir. Ay, Dios mío, no se junte con esas personas incrédulas, no se junte con esas personas que en lugar de que venga la fe, al contrario, son matafe esas personas. En lugar de escuchar a esas personas que ya no existen los milagros, ¿para qué sanan? Que ya acabaron la sanidad de los milagros. Óigame, esas personas siempre serán incrédulas, siempre fueron incrédulas. Nunca creyeron en el poder sanador del Espíritu. Por eso hablan en contra porque no entienden la operatividad del Espíritu, no entienden cómo obra. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos enseñas la manera en que tú operas y obraste los dones del Espíritu Santo, como operó a través de ti, Señor. Como el Espíritu de Dios obró
en ese paralítico. Pero fue a través de la fe de ellos, Señor. Lo entendemos. A través de esa fe que tuvieron que irrumpir la casa por el techo. Pudieron demostrar delante del reino espiritual que podía ese paralítico levantarse. Jesús dio la orden: levántate. El paralítico lo creyó y se levantó. Y se gestó un milagro glorioso. De la hija de Jairo, los padres creían, a tal grado que Jairo fue y se postró y le rogó al Señor. En todos los casos podemos ver la fe de los creyentes, Señor. Que tú honras la fe de alguien que te ha creído, Cristo. Por eso seguirás honrando la fe de nosotros cuando vamos a ministrar a los enfermos. Esa fe tuya que nosotros como ministros podemos operar, tú siempre la vas a honrar porque es tu fe en nosotros. Y sabemos que milagros y maravillas y señales seguirán viéndose, que personas seguirán creyendo en ti, añadiéndose a tu cuerpo, precioso Cristo, siendo salvas y libres de las tinieblas y de toda opresión. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro guía, nuestro maestro, y tú nos enseñas de esta operatividad tuya, nos capacitas para poder expresarte con excelencia, Señor, para poder expresar tu vida y tu naturaleza, esta humanidad que te necesita, Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo, por el poder de tu Espíritu que ya nos los has dado, por ser revestidos, esa vestidura de tu poder, Señor, para con nosotros. Gracias te damos, Cristo. Gracias, Señor. Y creemos que las personas que nos vean por estos medios también recibirán sanidad. Comparte este video. Ahora vamos a hablar la palabra sanidad. Creemos que por la llaga de Jesús usted ya fue sanado. Ahora usted puede repetir: yo creo que recibo sanidad porque Jesús ya me sanó a través de sus heridas. Él llevó mis enfermedades y mis dolores para que ahora yo pueda recibir sanidad en mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora diga: yo recibo sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Yo recibo ese órgano nuevo que está dañado. Dígalo ahí en fe, en el nombre de Cristo Jesús, y actúa en esa fe. Si usted está enfermo y le duele algo, comience a caminar y decir: soy sano en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús se hacen órganos nuevos. Ordenamos que sean órganos nuevos en esos cuerpos. Órganos disfuncionales, dañados, ahora mismo se hacen nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda enfermedad, por más incurable que se vea, cáncer, diabetes, etcétera, salen de sus cuerpos en el nombre de Cristo Jesús y se restaura y se regenera esos órganos que habían sido dañados por esa enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús se hacen totalmente nuevos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón y quiere nacer de nuevo, quiere ser salvo, puede decir: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, en mi vida, y yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que moriste por mí en esa cruz y derramaste tu sangre por mí. Tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y hoy te recibo en mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pues culminamos este servicio y damos gracias al Señor. Demos un fuerte aplauso al dador de la vida, aquel que se manifiesta en nosotros. Y esté muy atento usted que nos ve a través de estos medios de comunicación. Día 21 de febrero continuaremos con esta práctica de este curso y seguiremos viendo multitudes donde se ve la manifestación de Cristo a través de la iglesia, a través de cada uno de los que hemos creído. Nos despedimos, cada uno de ustedes les enviamos un abrazo a todos los que estuvieron conectados, al pastor Federico Lara, la hermana Alexa, Sandra Berenice Gómez,
Signoret y no sé quién más estuvo por ahí conectado, pero les enviamos un fuerte abrazo a cada uno. A lo mejor no puedo ver sus comentarios de todos, pero les enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. A todos los que por ahí estuvieron conectados y le dieron like al video, también les agradecemos. Y si fue edificación para su vida, compártalo. Comparte este video porque creemos que va a ser de gran bendición. Muy bien, nos vemos. Les enviamos un abrazo y nos vemos el próximo jueves, 7:50, 8 de la noche. Transmisión en vivo con la finalidad de poder continuar para ser capacitados por el Espíritu de Dios en este curso de sanidad y milagros. Bendecidos en Cristo. Hasta próximo.